Cristo bendice siempre radio desde Quito, Ecuador, América del Sur. Ya estamos ya enlazados desde República de Venezuela con nuestro hermano Rafael Caro Sarabia, quien nos va a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Así es que hermano Rafael, bienvenido, buenos días desde Quito, Ecuador. Damos el cambio. Adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar en este día tan hermoso, predicando la palabra de Dios, en este día 16. Saludos mi hermano Olmedo Puaquiza, en el nombre de Cristo Jesús. También saludando Radio Betel Radio Online. También saludando a Luciana Radio TV y Roldán Radio TV en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Emisoras que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo y proclaman la palabra de Dios a través también de otros predicadores. Que Dios me lo bendiga grandemente. El deseo es que siempre puedan predicar la palabra de Dios para su gloria, para su honra, porque a Él nos debemos y a Él sea la gloria, y solamente somos obreros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos de las grandes cosas y maravillas que Dios ha hecho para con nosotros, para cada uno de nosotros. Bueno, sin ser más, ya se ha orado previamente durante días por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vámonos al libro de Isaías 33 al 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero las fuerzas de Faraón se os cambiarán en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Asnec. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni los trae provecho, ni le trae provecho. Antes le será para vergüenza y aún para oprobio. Hay que tomar en cuenta en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, que aquí dice, por ejemplo, en la palabra Zoán, movimiento de tienda, significa la palabra Zoán. Y el significado de Asnés dice, habitan en el recinto cubierto. Y esta predicación lleva por título Abandono de familia. Es tremendo cuando hay muchas personas que han comenzado en el Evangelio y han dejado la palabra de Dios. Personas que han buscado de la palabra de Dios y han dejado al Evangelio, han dejado a la palabra de Dios por de nuevamente irse a Egipto. Como dice en el 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiarán en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Hay personas que dicen, no, yo en el mundo estaba mejor, yo mejor me regreso al mundo. Entonces cuando la persona, el cristiano, se regresa de nuevo al mundo, esa cobertura es cambiada en confusión. Y sigue diciendo el 4 del 30 de Isaías, dice, cuando estén sus príncipes en Zoán. La palabra Zoán significa movimiento de tienda. Estamos hablando que usted quita la cobertura de su vida y trae esa cobertura de Egipto a su vida. Pero que sigue diciendo, y sus embajadores lleguen a Agnex. ¿Cuál que significa Agnex? Habitan en el recinto cubierto. Eso quiere decir que la cobertura fue cambiada y ahora la cobertura que se tiene es la cobertura de Egipto. Después sigue diciendo el 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no le aprovecha, ni le socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Oprobio es aquella persona que está viviendo una mala situación, pero ese verdugo le dice, ahora vas a vivir esto, ahora te va a pasar esto. Hay una hermana que le pasó lo siguiente. Esa hermana fue engañada porque ella no tuvo una enseñanza moral adecuada en su vida. Y resulta que esa hermana se la pasó. Ella fue a trabajar a una panadería y se enamoró. Entonces tuvo problemas con su pareja, y después que tuvo problemas con su pareja, ella se salió de esa panadería y fue a trabajar a otra panadería y le pasó lo mismo. La volvieron a enamorar y se volvió a tener problemas y se volvió a salir de esa panadería, fue para otra panadería y le pasó lo mismo. Pero en la cuarta panadería que le sucedió, que esa joven se enamoró, resulta que ahí sí se fue con un hombre que se había enamorado.
Supuestamente decía ella que se había enamorado y resulta que no era que se había enamorado, sino que fue una joven que creció muy mal. O sea, creció con una enseñanza muy mal y aunque estaba en la iglesia todavía no había experimentado el Espíritu Santo, no había experimentado aquello que es el nuevo nacimiento y aunque se había arrepentido y aunque se había bautizado, no había experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. Hay que tomar en cuenta que las personas tienen que experimentar un nuevo crecimiento en Cristo. Y lo tremendo que había sucedido en esta relación, que este varón que estaba con esa muchacha cristiana, no dejó que la muchacha diera fruto. Y la Biblia dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque una persona que todavía no da fruto, una persona que todavía no tiene el sentido en su mente de qué es lo que va a hacer en la obra de Dios, es una persona que no está preparada para hacer ninguna familia, para no ser ninguna familia en Cristo, porque no tiene su meta trazada. Así pasa cuando movemos nuestra tienda, así pasa cuando de Zoán movemos nuestra tienda, nuestra cobertura la movemos y dejamos que se habite en Egipto, y cuando la persona habita en Egipto hay otra cobertura que no viene de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. El cristiano que quiera a una hermana tiene que buscar esa hermana en Cristo y que esa hermana en Cristo tenga en su mente y que tenga claro qué es lo que quiere en el evangelio, cuál es su ministerio, qué es lo que quiere desenvolver. La Biblia a mí me dice que Dios no une cuerpo, Dios son ministerios. Los ministerios lo une para que ese ministerio sea un par de células que se conviertan en muchas células más, hablando en un sentido espiritual, por supuesto. El abandono de familia es tremendo, varón de Dios, es tremendo, hermano que me escucha, hermana que me escucha, el abandono de la familia. ¿Qué es un abandono familiar? El abandono de familia se produce cuando un adulto deja de lado, niega o ignora sus responsabilidades. Cabe decir que el rol que el hombre se desenvuelve aquí sobre lo que es el abandono de familia es una persona que deja a una cantidad de personas, como decía, al hijo, a la hija, a la esposa, cuando el hombre es el que deja, o cuando la mujer es el que deja un núcleo familiar y deja que esas personas vayan a la deriva. Cuando él o ella se enamoran, o él o ella por alguna circunstancia dejan de tener esa responsabilidad, de forma voluntaria se elige terminar una relación existente a pesar de que la pareja y los hijos no lo quieren. Esto es importante saberlo porque las personas que dejan a la familia, hay que tomar en cuenta que supuestamente, entre comillas, se enamoran, pero resulta que no es enamoramiento, sino que son carencias que tiene la persona y esas carencias se manifiestan de esa manera, pero hasta que la persona no sepa que es una carencia que tiene, la persona cree, sea hombre o sea mujer, cree que están enamorados. Y resulta que no es enamoramiento, sino que es una carencia que resulta que cuando venga a otro hombre o a otra mujer, según sea el caso, la persona cree que esa persona le va a suplir esa carencia porque resulta que es algo que está dentro de la persona, es algo que está dentro de la persona que no lo identifica, pero está ahí. Yo le quiero contar este testimonio en el nombre de Cristo Jesús a relación a abandono de familia. Abandono de familia no quiere decir solamente que una persona se vaya, sea el hombre o sea la mujer. A veces puede pasar que lo corran de la casa a la persona. Por ejemplo, yo le quiero contar este testimonio. Cuando yo tenía dos añitos, recuerdo que mi papá se la pasaba peleando mucho con mi mamá, pero tenía 2 añitos y algo vago me recuerdo. Lo que sí me recuerdo es la última vez que él discute con mi mamá. Yo le tiro piedras desde una azotea y cuando le tiro piedras a una azotea después más nunca lo vuelvo a ver. Lo tremendo de sobre todas estas cantidades de cosas es que después pasan años, de 5 a 6 años tenía yo visiones espirituales, muchas, ya que nací con ese don, con el don de profecía, y resulta que también era un niño que era muy enfermizo, me la pasaba siempre con asma, y usualmente los niños que tienen muchas facultades espirituales les pasa lo mismo. A los 6 años aproximadamente tuve en el kinder, que es donde dan clase a los niños,
a los 6 añitos, me cayó un caucho de máquina, ya que en el colegio habían guardado un caucho de tractor y ese caucho le cayó a un poco de niño, solamente que a mí me cayó en la parte de la columna y me la desprendió y no, ya no caminaba. De cuando me pasó eso no caminaba. En la noche pasó algo muy tremendo, ocurrió un milagro. O sea, aparecieron unos ángeles y al siguiente día ya estaba caminando. Y era tremendo porque me habían inyesado casi completo el cuerpo, pero después que me quitaron resulta que estaba caminando y los doctores no se explicaban qué era lo que había pasado. Dios mismo había mandado a sus ángeles para que me sanaran. En el nombre de Cristo Jesús se hizo presente Dios y mandó sus ángeles. Es tremendo esto, siempre desde pequeño he estado viendo el mundo espiritual y es tremendo lo que se pueden ver a muchas personas, a hombres y a mujeres. Desde chiquitico ya yo estaba profetizando, de los 5 añitos ya estaba profetizando. Obviamente no puedo contar ese testimonio porque se me haría muy largo, pero lo que estoy resumiendo en este testimonio, estoy resumiendo todo lo que había pasado. Después, a los 8 años, enfermo de gravedad, ya que por ejemplo en ese tiempo estaba cayendo una lluvia que duró 20 días y cuando esa lluvia duró 20 días aproximadamente se desató una especie de pandemia hace ya 35 años. Resulta que en ese tiempo se murieron muchos niños. A mí me indujeron un coma para poder que el cuerpo se estabilizara solo, y cuando indujeron ese coma eran con el miedo de que también podía haber muerto. Pero resulta que estaba hinchadísimo, pesaba como 80 kilos, siendo un niño apenas de 8 años. Y cuando me desperté a los 15 días, ya me desperté flaquito y me desperté todo mareado, porque lo que hicieron, las inyecciones que me pusieron y la forma como me durmieron fue efectivo. La hinchazón se bajó, la infección estaba todavía ahí, pero a diferencia que la hinchazón era lo importante que se fuera, porque eso es lo que estaba matando a muchos niños. Entre la edad de 9 y 11 años es tremendo porque había tanta cosa, un ataque espiritual tremendo, que me intenté matar 3 veces. En ese tiempo yo no conocía a Cristo, mi familia era católica y no sabían qué era, por qué había tantos ataques espirituales, porque de verdad que me pasaban cosas muy tremendas en ese tiempo. El caso que me intenté matar 3 veces y en una de esas literalmente casi que lo logré, porque en una de esas me llegaron a tomar unas medicinas muy peligrosas que eran para dormir y una de taquicardia, y me llegué a tomar, qué sé yo, un aproximado de 45 pastillas, cuando una sola pastilla usted duerme tranquilo. Y resulta que en ese tiempo me tomé 45 pastillas, una de taquicardia y una que es para dormir. Y dicen los doctores: no señora, este muchacho lo tuvo que haber parado Dios mismo lo paró para que le cayera en los brazos a un familiar y lo trajeran aquí, porque ese muchacho de que se moría. Y no, todavía estoy perplejo cómo se pudo haber parado, porque un muchacho que se toma eso simplemente no puede pararse, porque simplemente se le paraliza el corazón. Y el caso fue así, porque cuando me paré en la mañana del día siguiente, yo no sabía de mí, lo que me paré en interior, y desde ir en interior salí para la calle. Y cuando salí para la calle, una tía mía venía subiendo, y cuando esa tía venía subiendo me decía: muchacho, ¿qué tú haces así desnudo en la calle? Y cuando ella dijo esa palabra, yo lo que siento que el mundo me dio vuelta y le caí en los brazos a ella. Y ella lo que decía, yo lo que se escuchaba solamente el fondo, porque se me estaba yendo la vida. Recuerdo que le decía, mi tía decía: mira, si no lo agarro, lo hubiese pegado la cabeza con la columna. Y mientras yo escuchaba más, escuchaba a la gente que se estaban como yendo muy lejos, y era que sí, me estaba ya muriendo, porque lo que estaba en el estómago era extremadamente fuerte, y el doctor había dicho: si se hubiesen tardado unas 2 horas más, no hubiésemos podido hacer nada, porque era muy fuerte lo que tenía. Tomarse esa cantidad es peligroso. Ahora, la gente usualmente llegan a tener este desespero porque algún evento pasa, cuando hay un abandono de familia, cuando de repente la persona cree que el padre que lo dejó porque fue por culpa de él o por culpa de ella, y no es así. Son cosas de circunstancias que han sucedido en el hombre, en la mujer, porque hay un abandono de familia. Y cuando a una persona le hace falta mucho su padre, cuando a una persona le hace falta mucho su madre, según el que se había ido, o según le pueden hacer falta ambos, porque ambos se fueron estrepitosamente, ya sea porque se enamoraron, porque una muerte de algo le pasó
pasó, y la persona se siente culpable, y no es así. El enemigo eso es lo que quiere hacer creer a las personas, que se sientan culpables y que mira, por tu culpa fue, y no es así. El enemigo, cuando tú escuchas esas palabras en tus oídos, no es Dios, tampoco eres tú, es el mismo enemigo que quiere hacer esas cosas, que si te logra convencer y logra matarte, te vas a ir para el infierno. No importa que sea cristiano o no lo sea, si usted se mata, usted se va para el infierno. Sigo contándote testimonio. Después, eso fue lo que me pasó entre los 9 y 11 años. Después, a los 12 años, ya mi mamá, tantas cosas que le había pasado, porque yo sé que sucedieron muchísimas cosas. A mí me daban ataques demoníacos, se me metían espíritu, y cuando usted no tiene la cobertura de Cristo, cuando usted no está bajo la cobertura de Cristo, como dice, el que campa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Shika, Rabakanda, Lama Sella, Lama Soja. Si usted no está bajo esa cobertura, automáticamente el enemigo va a hacer lo que sea con esa familia porque le pertenece. Porque si usted no es de Cristo, automáticamente es del enemigo, es del diablo, porque no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Resulta que en ese tiempo ya tantas cosas que me pasaban en forma demoníaca, que me pasaban, mi mamá se harta, y un día que había una pelea por causa de mi padrastro, mi mamá me dijo fuera de la casa, y cuando mi mamá me dijo así, yo dije, mamá, pero ¿para dónde me voy? No me interesa, fuera de la casa, y yo me fui. Cuando me fui, estuve divagando durante un tiempo en situación de calle, hasta que llegó un varón de Dios, que es un diácono de una iglesia, que me dijo, mira, te puedes quedar en la casa, y en la casa es un lugar de trabajo, tú ya das trabajo también, tú ya das empleo. Y resulta que a esa edad de 12 años yo estoy ahí trabajando, y él me dice, yo no te puedo inscribir todavía así, pero tú puedes ayudar, igualito te voy a pagar. Y durante ese tiempo, mira, ese varón realmente conmigo vivió unas cantidades de cosas, porque después las cantidades demoníacas de cosas que me daban, ahora él era el que estaba viendo por mí, y ese hombre día y noche se la pasaba reprendiendo espíritu, hasta que yo aproximadamente entre 14, 15, 16, 17 años, ya no tenía eso, porque ya había una cultura espiritual, ya él me había hablado de la palabra durante todo ese tiempo. Y resulta que a los 17 años él me hace lo que se llama, me hace encargado de su compañía. Y buenísimo, porque ese hombre se comportó como un padre. Yo recuerdo que el hombre hablaba arriba en la familia, y la mujer le decía, si ese muchacho no es hijo tuyo, ¿por qué tiene tanto interés? Y el hombre lo que le decía, tú no sabes el propósito de Dios, porque la mujer que tenía era inconversa, pero él era el cristiano. Y tú no sabes el propósito de Dios, déjame tranquilo, que yo sé lo que yo estoy haciendo. Eso es algo de mi persona con Dios y ese muchacho. Dios lo va a restaurar, y Dios lo ha restaurado, y sigue para adelante, y es excelente trabajador. Y resulta que ese hombre siempre llegó a pelear muchas veces con la mujer, pero Dios sabía, porque yo hasta esa fecha todavía no sabía qué es lo que Dios quería conmigo. Me llegaron a pasar muchísimas cosas, pero ese varón se la pasaba todo el tiempo predicando. Yo recuerdo muchas veces que me dieron ataques, ese varón bajaba, reprendía espíritu inmundo. Un momento llegó a decir que hasta cuándo hay que estar reprendiendo esos espíritus inmundos. No puedes estar odiando ni a tu madre ni a tu padre, porque ellos, esos espíritus, van a venir. Pero es que no sé cómo sacarme eso de mi corazón, José Luis, no sé cómo sacarme. Pero ese hombre abrazaba a uno y hacía sentir el amor de Dios a través de él, cuando él abrazaba, cuando él decía, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Rafael, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú no comprendes ahorita lo comprenderás después. Solamente confía de que Dios está haciendo la obra, solamente confía de que Dios está haciendo la obra contigo. Entonces, y yo recuerdo que eso cada ratico lloraba y decía, pero ¿por qué me corrió? ¿Por qué tuvo que elegirlo a él? Si yo era su hijo, ¿por qué tuvo que elegirlo a él? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Acaso me odiaba? Rafael, hay cosas que no tengo respuesta, pero que te puedo decir que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, y Él va a hacer algo grande en tu vida. Es necesario que creas esta palabra, porque Él te ama, Él te ama, Él te ama, y tú vas a predicar su palabra. Tiempo después, ya cuando tenía ese tiempo, yo asistía a la iglesia con él, y ya teniendo los 21 años ya me quise independizar de
del trabajo donde estaba, del empleo, ya que pude conseguir pude alquilar un apartamento para mí solo, ya que ganaba muy bien en ese mismo empleo, y me quise independizar, y solamente lo que le decía era: oye, José Luis, muchas gracias, porque si Dios no te puesto en el camino, y lo más seguro que me hubiesen pasado cosas terribles, pero Dios te puso en mi camino, y gracias. Y hoy en día lo veo como un padre, no solamente como un padre espiritual, sino como también como un padre terrenal. Y gloria a Dios, porque Dios ama. Cuando la Biblia, la palabra de Dios habla en el libro de Isaías 1:25, dice: también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de la escoria, como la lejía quita toda impureza. Hay cosas que Dios quiere quitar dentro de la persona, y por eso es necesario que pase por un proceso. Es necesario que pase por un proceso, porque cuando hay un abandono de hogar, cuando te ha abandonado tu padre, cuando te ha abandonado tu madre, cuando te han desechado de la vida, resulta que Dios aquí aparece con su palabra, como dice también en el libro de Zacarías 13:9, que dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Porque es necesario pasar por un proceso. Nadie puede llegar a restaurar a nadie si no ha pasado por un proceso. Es necesario pasar por los procesos para uno poder testificar que no hay nombre bajo del cielo dado a los hombres que en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay un abandono de familia, solo Dios es el que puede restaurar tu vida. Solo Dios es el que puede hacer aquello que el hombre no puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. También la palabra de Dios me dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una de las cosas que cuando yo estaba con este varón y él me predicaba la palabra, que anhelaba, una de las cosas que más anhelaba era recibir el Espíritu Santo, porque eso era lo que iba a restaurar mi vida por completo, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Espíritu Santo, entra en mí, le decía: Espíritu Santo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, manda tu Espíritu Santo en mí, mándate, necesito, Señor, abrázame, Señor de los cielos, abrázame con tu cobertura, Padre Santo, quiero sentirte. Y le decía yo cada rato. Recuerdo que cuando hubo mi conversión, y estando en un campamento, he recibido el Espíritu Santo aproximadamente cuando tenía como unos 18 años. Y cuando tuve unos 18 años y recibí el Espíritu Santo, después la iglesia me puso a predicar y me empezaron a enviar para varios estados de Venezuela. Y fue espectacular, porque se ha derramado la gloria de Dios. Hoy en día no he dejado de predicar la palabra de Dios, no he dejado de decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. No le he dejado de decir a la gente que si tu familia te ha dejado, que si te han abandonado, no he dejado de decirle a la gente, como dice en el libro de Isaías 49:15-16, que dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí está siempre tus muros. Porque resulta que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y es necesario desechar la vieja herencia familiar, desechar ese abandono que hicieron, y recibir la cobertura que viene del cielo, que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que hace Dios en tu vida es restaurarte de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Lo que hace Dios es restaurar tu vida de adentro hacia afuera, porque eres su hijo, porque te compró con sangre preciosa, y Él te ama desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Y es necesario decir
que de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro. Y mira, recuérdate que te lo dice alguien que sintió el amor de Dios a través de una persona desconocida durante años. Te lo dice Rafael, que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y Él te ama porque murió por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero orar por todas aquellas personas que han tenido un abandono de familia, pero que Dios lo ha restaurado, porque Dios restaura. Dios te da una familia grande. Dios te da una familia grande en el nombre de Cristo Jesús. Personas que no conoces, hacen que sientas el amor de Dios a través de ellos. Puedes sentir una madre, un tío, una familia. Puedes sentir una gran familia, porque eso es la familia de Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia, Padre amado, aquellos hermanos que en algún momento se sintieron abandonados, pero tú los has rescatado, Padre Santo, Padre Eterno. O esas personas que han abandonado los familiares, Padre Santo, que han abandonado sus hijos, sus hijas, o la esposa o el esposo, te los pongo delante de tu presencia, Padre Santo. Que ellos sepan que tú eres el que restaura de adentro hacia afuera, Padre Santo. Que ellos sepan que tú eres el que restaura de adentro hacia afuera. Como dice la palabra de Dios, aunque amontones jabones sobre ti, dice la palabra de Dios, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, pero es necesario que aquella persona llegue a Cristo de nuevo, busque de Cristo, porque Dios es el que lava, Dios es el que lava de adentro hacia afuera. Dios quita todas esas impurezas. Dios te dice en este momento que aquello que hiciste, esa acción que hiciste de dejar tu familia, eso no era amor. Hay carencias dentro de ti que deben ser puestas en el trono de la gracia, para que, sabiendo que esas son expuestas, te vas a dar cuenta de que lo que dejaste, cuando dejaste a tu pareja, cuando dejaste a tu mujer, cuando dejaste a tu esposo, que son cristianos evangélicos, cuando lo dejaste, esos son los que realmente te aman. ¿Y por qué realmente te aman? Porque tienen a Cristo en su corazón. Padre Santo, gracias por permitir orar por estas personas, por orar por hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queremos agradecer en esta mañana a nuestro hermano evangelista Rafael, quien ha compartido la palabra de Dios desde República de Venezuela a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre CBS Radio. Hermano Rafael, muchas gracias, que Dios le bendiga a ustedes, toda su familia, la congregación allá en la hermana República de Venezuela. Hermano Rafael, si Dios permite, pues estaremos la próxima semana. Muchas gracias, amado hermano, que el Señor Jesucristo lo bendiga, un fuerte abrazo, gracias. Y bueno, continuamos acá, ya tenemos 5 de la mañana, 59 minutos, 5 de la mañana, 59 minutos. Esto es Cristo Bendice Siempre Radio, CBS desde Quito, Ecuador.